Grabando perfecto. ¿Qué tal, jugón, jugona? ¿Cómo estás? Espero que estés genial. En este vídeo te voy a hablar de juegos cooperativos y de reglas caseras. Ese combo de reglas caseras que podemos aplicar en juegos cooperativos, ¿vale? La mayoría de reglas, de los 10 puntos, las 10 reglas que voy a compartir contigo, la mayoría se encuentran oficialmente en algún juego cooperativo, pero creo que se pueden aplicar en otros juegos cooperativos del estilo. Y yo lo he probado todas, absolutamente todas, muchas de ellas las aplico continuamente en juegos cooperativos y a mí me encantan, y por eso las comparto contigo, obviamente. Si no me gustasen, pues no las compartiría. Vale, en primer lugar, si no te gustan las reglas caseras, si no eres partidario de modificar el manual o de cambiar nada, ni una coma, pues en ese caso lo siento, pero este vídeo no es para ti. Si por el contrario tú lo que quieres es vivir la mejor experiencia posible con tus juegos de mesa, y no te importa modificar algunas cosas para que se adapten más a tu juego de mesa, pues bienvenido o bienvenida, porque este vídeo está hecho para ti, ¿vale? Si oyes ruiditos por el fondo es que tengo 4 gatos y están por aquí maullando. Pinsky, tranquilo. Vale, pues seguimos con el vídeo. Vamos a ver ya de entrada, bueno, antes de nada, antes de seguir con entrar de lleno a lo que son estas reglas caseras, al primer punto, quiero decir que estas reglas están hechas para, sobre todo para dos propósitos, ¿vale? El primero es para hacer el juego más disfrutable, para que te lo pases mejor jugando a ese juego de mesa, ¿vale? Y esto normalmente se hace o bien potenciando las cosas más chulas del juego, o bien disminuyendo o quitando la importancia, haciendo alguna especie de atajo en respecto a todo lo que afecta a las zonas menos divertidas del juego, ¿vale? O más aburridas, según se mire. Eso es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es algo que a mí personalmente me gusta, que es ampliar la capacidad de decisión de los jugadores. Para mí, cuanto más decisión tengan los jugadores, mejor es ese juego. Me gusta poder decidir absolutamente todo dentro de lo humanamente posible, ¿no? Evidentemente. Vale, pues vamos ya directamente con el primer punto. El primer punto es la primera modificación que se puede hacer en las reglas, la que, bueno, yo estoy seguro de que en realidad ya lo haces muchas veces, quizá no en juegos cooperativos, pero sí en otros juegos. La primera modificación que yo sugiero es la del jugador inicial. En muchos juegos, esto seguro que lo sabes, en muchos juegos te pone, empezará el juego el jugador que, pues yo que sé, el último que haya viajado a Moscú, ¿vale? O el último jugador que haya acariciado a un gato, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de reglas, a eso me refiero. ¿Por qué cerrarnos a ese tipo de regla tan, bueno, pues tan cuadriculada, ¿no? Tan siempre igual. O sea, tú imagínate que juegas al mismo juego con tus amigos y juegas continuamente, cada semana. Siempre va a empezar el mismo, ¿no? Muy probablemente, porque si es, pues yo qué sé, si es lo de viajar a Portugal, por ejemplo, pues es que es muy difícil, ¿no? Cambiar eso. ¿Vale? ¿Por qué no lo modificamos? Y aquí realmente nos da un poco igual que empiece uno que empiece otro. Entonces, ¿por qué no tomamos ya una decisión de entrada? En el primer turno, antes de empezar siquiera el primer turno, vamos a decidir qué jugador debe empezar, ¿no? Esto es muy evidente, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, bajas a la mazmorra, estás allí en un juego de mazmorreo, estáis 4 héroes y uno de ellos es un clérigo. Un clérigo que, bueno, pues una de sus habilidades es ahuyentar a los muertos vivientes. Y aparece ya directamente, antes de empezar a jugar, un muerto viviente, ¿no? Pues lo lógico sería, pues, si tú estás ahí con tu bárbaro o con tu mago, pues sería decirle, oye, ahuyenta a este muerto viviente. A ti que te sale muy, muy fácilmente, ¿vale? Eso sería lo más evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejas que los jugadores decidan quién tiene que empezar? Yo creo que eso es una buenísima regla casera. Y si no, pues en los juegos cooperativos, perdón, en los juegos competitivos, pues que empiece alguien al azar. Y ya está. No hace falta hacer una regla casera. ¿Vale? Esto sería la primera regla, quizás la más light de todas. La siguiente es súper interesante, ya se aplica en juegos cooperativos, por ejemplo en Etherfields, por ejemplo en Split Island ya lo hacen, que es que los jugadores juegan su turno todos simultáneamente, todos a la vez, ¿vale? Entre comillas, no a la vez, sino en el orden que quieran, más bien, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces es jugador 1, hace su turno, hace sus, por ejemplo, 2 acciones, ¿vale? Luego le toca el turno al jugador 2, hace sus 2 acciones, jugador 3, 3 acciones, 2 acciones, ¿vale? Y así va hasta que se acaban los jugadores. Esto a la hora de escribir un manual es mucho más ordenado. Y obviamente, si es la primera vez que juegas a un juego, creo que es lo más recomendable, ¿no? Y creo que es lo más seguro, ¿no? Si yo tuviera que editar un juego, si yo tuviera que hacer un juego, escribir un manual, probablemente escogería esta manera de actuar. Todo perfectamente en orden. Pero cuando ya vas conociendo el juego, cuando ya vas jugando a juegos cooperativos, el hecho de que puedas alterar el orden de turno, eso me parece algo maravilloso, porque te da múltiples opciones.
¿vale? Y esto es muy evidente. Si yo puedo hacer dos acciones, la acción 1 y 2, y tú, por ejemplo, estamos jugando tú y yo solamente, puedes hacer la 3 y la 4, pues obviamente las combinaciones son muy reducidas. Yo puedo hacer 1 y 2 o puedo hacer 2 y 1, y tú solo puedes hacer 3, 4 o 4, 3. Al final son 4 combinaciones, o sea, son 4 posibilidades. Si esas cuatro posibilidades, si esas 4 acciones se pueden hacer en cualquier orden, ya rompemos radicalmente la barrera. O sea, me parece que se multiplican, creo que serían 4 factorial, o sea, tendríamos 4 por 3, 12, 24 posibilidades diferentes. 24 órdenes diferentes de acciones. Esto, claro, puede alterar mucho la estrategia de la partida, o sea, puede alterar mucho el rumbo de la partida. Puedes tomar una decisión mucho más estratégica, mucho más pensada, mucho más cooperativa, que es yo creo que de lo que se trata, ¿no? Yo cuando juego a un juego cooperativo es para hablar. Si estás jugando conmigo, pues quiero hablar contigo y quiero que entre los dos establezcamos qué estrategia, qué táctica vamos a hacer ese turno. Por lo tanto, hacer que todos los jugadores jueguen a la vez, pues me parece algo, o que los turnos sean más flexibles, me parece algo muy interesante. ¿Vale? Esto no siempre es posible, ¿vale? Hay juegos como, por ejemplo, Pandemic Legacy, en el que, bueno, hay muchos juegos que son así, que se hace el turno de un jugador y luego se hace el turno de enemigos, luego le toca el turno de otro jugador y se vuelve a hacer una fase de enemigos, una fase de avance de plan o una fase de avance de pandemia, en este caso, ¿vale? Esto entonces no se puede hacer, se puede hacer otra variación que veremos en el turno siguiente, ¿vale? Pero siempre que se pueda hacer esto, a mí me parece algo fantástico. Esta sensación de Spirit Island, de decir, oye, ¿qué haces tú con tu espíritu? Pues yo puedo hacer esto y hago esto, no sé qué. Esos combos que se pueden llegar a hacer, a mí me divierten mucho, ¿vale? Esta regla, de hecho, cuento una pequeña anécdota, en Etherfields es una especie de dungeon crawler o, ¿cómo le llaman? No sé, Dream Crawler, me parece que le llaman, que sería como un saqueador de sueños, algo así. Bueno, pues en este juego, en el manual oficial inicial, en el 1.x, en el 1.0, el turno era un turno normal, ¿no? En plan, juega el jugador 1, hace sus acciones, juega el jugador 2, hace sus acciones, etc. Pues en el manual 2.0, directamente la versión oficial, la manera oficial de jugar al juego es así, es con un orden flexible, en el cual los jugadores pueden tomar acciones sin ningún tipo de prioridad. Puedo empezar yo, puedes hacer tú, pues, bueno, las combinaciones que quieras. Ese es el punto que quería ver. Pasamos al siguiente punto. Cuando esto no se puede hacer, porque hay un turno de un jugador y luego turno de enemigos, turno de otro jugador, turno de enemigos, ¿vale? En este caso, muchos juegos de este tipo no contemplan la idea de rondas. Se van jugando turnos y turnos y no hay una fase de mantenimiento, no hay una fase ahí en medio que haga un final de ronda, ¿vale? Pues podemos incorporar ese final de ronda. Podemos añadir el concepto de ronda dentro de este juego y hacer algo tan sencillo como que una ronda es el compendio de turnos en el cual cada jugador ha jugado un turno, ¿vale? No sé si me he explicado muy bien, ¿vale? Si hay 4 jugadores, cada jugador juega un turno, pues ahí se acaba la ronda, ¿vale? Y lo que podemos hacer es hacer orden flexible dentro de esa ronda. Es decir, que en una ronda puede jugar el jugador 1, luego el 3, el 2 y el 4. Y en la siguiente ronda, el 4 podría empezar jugando, ¿vale? Estamos flexibilizando muchísimo el turno y podemos tomar decisiones mucho más estratégicas respecto al juego, ¿vale? Esto es lo típico... Esto es lo típico que se puede hacer en Pandemic, porque funciona de esta manera y muchas veces te toca el turno y no tienes nada que hacer a lo mejor. Entonces, si eres el jugador inicial, pues ¿por qué no dejas que juegue otro antes, que pueda hacer algo mucho más interesante y tú esperas a ver qué hace? ¿Vale? Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, bueno, me voy a saltar algún punto y voy a explicar un punto que viene un poquito más adelante, pero creo que ahora está bastante justificado ponerlo, que es el hecho de complicar el juego, ¿vale? Subir la dificultad. Claro, estamos haciendo que tengamos más peso en nuestras decisiones. Probablemente al añadir estas opciones del turno flexible, el juego va a ser un poco más fácil, ¿vale? Entonces, lo que recomendaría es que si aplicas este tipo de normas, es que hagas el juego más difícil. Y en general yo recomiendo que los juegos cooperativos sean exigentes, ¿vale? Yo sé que hay juegos como por ejemplo Gloomhaven que da un poco de miedo el subir la dificultad, ¿vale? Porque eso hace que, bueno, pues si fracasas el escenario, en teoría lo tienes que volver a empezar. Entonces, claro, yo entiendo que esto puede dar miedo, pero realmente cuando subes la dificultad del juego, te obligas, es lo que yo experimento, ¿vale? Puede que no estés de acuerdo, sería totalmente lógico. Pero yo lo que experimento es que me exprimo más, me meto más en el juego y disfruto mucho más, aunque luego acabe perdiendo la partida. Entonces yo creo que habría que buscar un poco un ratio de más o menos que puedas ganar y perder en la misma proporción, ¿no? Que sea el porcentaje de victoria sea un 50%.
Eso creo que es interesante. A mí me gusta más jugar de esta manera. Si siempre ganas, al final te aburres. A mí me pasa cuando juego con según qué grupo que tienen miedo a subir dificultad, pues me pasa que al final es como, ostras, las partidas más épicas han sido las que hemos ganado en el último momento, no las que ha sido sobradísimo todo el rato. Bueno, vamos al siguiente punto. En muchos dungeon crawlers especialmente no te dejan compartir dinero y no te dejan compartir objetos. Pues yo propongo que ¿por qué no podemos compartir el dinero especialmente, ¿vale? Resulta muy frustrante el hecho, y yo no lo disfruto, el hecho de estar persiguiendo dinero, robando y haciendo mil acciones. ¿Qué pasa, Vinci? Perdón, que quiere salir. Vamos a dejarla que salga. Vale, pues eso, compartir el dinero. Es muy frustrante cuando estás ahí, te quedas a una moneda de poder, cuando ya has ahorrado 100 monedas y te falta solamente una, la moneda 101, para comprarte ese cota de malla, o no, vamos a poner una cota de mithril, ahí súper chula, y no la puedes comprar porque te falta una moneda y encima el resto de jugadores están forradísimos de dinero que no saben ni qué hacer porque se han comprado ya todo. ¿Vale? Pues ¿por qué no podemos pedirle prestada una moneda, o que nos dejen la moneda, o que nos la regalan? ¿Por qué no podemos hacerlo? A mí me parece súper lógico. Si al final nos vamos a enfrentar a monstruos, pues creo que es bueno. Si a un compañero mío le hace falta una moneda para comprarse una armadura, pues le voy a decir, toma la moneda, toma, porque al final eso es algo bueno para mí, es algo que repercute en la supervivencia de mi personaje, por lo tanto, pues encuentro que sería absolutamente lógico el poder compartir el dinero, ¿vale? Después, con el tema de objetos es un poco más peliagudo, porque es verdad que si es un objeto muy genérico, muy exclusivo, en plan, pues si yo soy un hobbit y me compro unos zapatos, bueno, o un casco, o yo qué sé, una capa, bueno, una capa quizá no, algo que vaya ajustado, pues obviamente si eso se lo tengo que dejar a un ogro, pues va a ser un poco antitemático. Pero en general, si el objeto se puede compartir y más o menos es de una talla adecuada, pues yo propongo que se pueda compartir y que puedas ir cambiando objetos, ¿vale? También hace que la partida sea un poco más interesante, ¿no? En plan, ay, voy a probar tu espada, o voy a probar tu hacha, o voy a probar algo, ¿vale? Creo que también abre ciertas posibilidades. ¿Qué más? La siguiente es aplicar un mulligan. Hay muchos juegos en los que tú empiezas con... Son juegos más de gestión de mano. Empiezas con 5 cartas, por ejemplo. ¿Vale? Pues a veces se da el caso de que tu mano inicial es muy mala. O te salen todo ataques cuando no hay enemigos, o te salen todo movimientos cuando tienes ahí a toda la horda enfrente. ¿Vale? Es bastante frustrante empezar así, porque va a ser un turno pues bastante malo. Hay juegos en los que te permiten hacer mulligan. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en Arkham Horror lo puedes hacer. ¿Vale? Mulligan es simplemente, si tienes 5 cartas, pues te descartas de todas, ¿vale? Eso en el primer turno, únicamente, solamente en el primer turno, ¿vale? Te podrías descartar de todas y robar las mismas cartas menos 1. Y esto lo podrías hacer varias veces, si quieres, infinitas veces, ¿vale? Hasta que te quedas sin cartas, obviamente, porque luego ya no vas a poder robar nada. Vale, pues eso es lo que propondría yo, para que ese inicio de turno, por ejemplo, pasa en Mage Knight. A veces te sale el primer turno y te salen cartas de ataque y no hay nadie al alcance, tienes que explorar, entonces es un inicio bastante feo. Y claro, estás al principio de la partida, que es como... Los inicios es súper importante, ¿no? Ya te vas a empezar desmotivado, entonces, ¿por qué no eliminar esa desmotivación dando una segunda opción o incluso una tercera opción, aunque tenga alguna pequeña penalización? Creo que vale mucho la pena aplicar esto en los juegos en los que puede encajar. Vale, el siguiente punto es un poco controvertido, ¿vale? Porque aquí ocurre algo en los juegos cooperativos, ocurre algo que no pasa tanto en los juegos competitivos, y es en el tema de asimetrías. Las asimetrías de los juegos, por lo menos a mí la sensación que me da, y creo que es una sensación compartida, es que la asimetría en los juegos competitivos está mejor calibrada que en los juegos cooperativos, ¿vale? Porque en un juego competitivo está claro, o sea, si nos vamos a pegar o vamos a luchar por conseguir recursos, tú contra mí, pues claro, si mi facción está muy OP, es muy superior a la tuya, pues probablemente la sensación que te va a quedar es una sensación mala. ¿Vale? Es normal. Entonces se intenta calibrar más. Yo creo que subjetivamente sabes que si lo calibras mal, si los diseñadores lo diseñan mal, va a haber quejas. ¿Vale? No obstante, en los juegos cooperativos esto creo que es como más ligero. Se intenta, obviamente, yo creo que hay buena fe de cara, o sea, por parte de todos los diseñadores, pero no se calibra tanto. Y creo que a veces se producen estos desbalanceos que creo que es buena idea entre todos controlar. ¿Vale? De hecho, este punto está inspirado un poco en un vídeo que hizo Stegmaier, que es el creador de Sight, o uno de los diseñadores de Sight, entre otros juegos, y comentaba que en Sight ha ocurrido que hay una facción que me parece que eran los rusos, y si lo combinabas con no sé qué otra, no sé qué era característica, ¿vale? Es como que tienes una facción y tienes un tablero. Pues sí, había cierta combinación que hacía que la partida fuera
bueno, desastrosa, porque una partida que normalmente duraba 22 turnos, esta combinación la podía ganar en 14 turnos. Es una diferencia bastante bestia. De hecho, esto que inicialmente se vio y ya jugadores empezaron a banearlo, prohibir esta combinación, oficialmente, este tío, el Stegmaier, ha dicho que no se puede hacer, que oficialmente está prohibida esa combinación. ¿Vale? Y esto se ha convertido en una regla oficial. Entonces, creo, y de hecho él apela a la responsabilidad de los jugadores de decir, cuando aparezca una cosa de este tipo, lo primero, avisar al diseñador, porque si realmente es algo muy bestia, va a hacer que ese juego, pues que a lo mejor no lo puedas disfrutar tanto, porque si ya empiezas con un punto de partida tan bestia, pues de desventaja, pues no vas a disfrutar ese juego, probablemente ya no vas a querer ni jugar, ¿no? Muchas veces. Entonces es nuestra responsabilidad el balancear todos estos personajes que están descalibrados, que son demasiado OP, o al contrario, esos personajes que son más malos, ¿vale? ¿Cómo se balancea esto? Pues va a depender muchísimo del juego, pero en juegos donde haya niveles, pues es muy sencillo. Si el nivel de ese jugador es nivel 1, pues dale gratis un nivel 2 y ya está. Si por contra el personaje está muy dopado, pues oblígale a que coja beneficios de un nivel inferior, ¿no? Si el personaje está a nivel 4, pues déjale que coja beneficios o que disfrute los beneficios solamente hasta nivel 3 o incluso hasta nivel 2, ¿vale? Lo que haga falta para que ese personaje pues no rompa la dinámica del grupo, porque si no al final, si estás jugando pues un Dungeon Crawler típico otra vez y tu personaje es el que mata a todo el mundo y los demás solo están ahí mirando, pues es aburrido, ¿vale? Entonces lo que se trata es de aplicar este tipo de reglas para divertirnos más. Vale, bueno, respecto a este punto pues se podía hablar muchísimo más, pero vamos a dejarlo aquí, yo creo que es suficiente. El siguiente punto, muy interesante. Hay juegos que, por ejemplo, Spirit Island también lo dice, que es que todos los jugadores estén en el mismo punto. Me la están liando un poco, pero no pasa nada. No quiero hacer cortes en el vídeo, es la política del canal. No quiero cortar ningún vídeo, así que todo lo que suceda se va a quedar grabado y ya está. Vale, pues como decía, en Spirit Island hay una... ¿cómo decirlo? Hay una regla, o hay una recomendación, que es la que yo te hago aquí es directamente, que es que todos los jugadores pacten un poco cuál va a ser el nivel de planificación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor empiezas tu turno y hay jugadores a los que les gusta pensar, pues, rápido, ¿no? En un minuto tener ya la jugada. Y hay otros jugadores, entre los que me incluyo, a los que nos gusta tener más tiempo, la Vinsky guapa, a los que nos gusta tener más tiempo para pensar. Entonces, claro, si en el mismo grupo están ambos jugadores, un jugador que quiere jugar en un minuto y otro jugador que quiere jugar en 10 minutos, la experiencia va a ser mala. No porque una cosa sea mejor que la otra, ¿vale? Puedes jugar una partida rápida y puede estar muy bien, pero si un jugador rápido le obligas a estar 10 minutos así esperando, o a un jugador lento le obligas, lento no necesariamente porque piense lento, sino porque quiere pensar muchas cosas, ¿vale? Si a un jugador lento le vas metiendo prisa, pues no va a disfrutar tanto de la experiencia. Entonces, esta regla simplemente consiste en tomar perspectiva, tomar, ¿cómo sería la palabra? Tomar constancia, tomar noción, ser conscientes, tomar conciencia de que hay un tiempo óptimo para el grupo y pactarlo. Y si hace falta, poner un temporizador, ¿vale? En plan, pues tenemos 5 minutos. Y así el jugador que quiere jugar muy rápido va a tener un poco más de paciencia, se supone, y el jugador que va a jugar más lento, pues se va a poner un poco más las pilas, ¿vale? Se trata simplemente de eso, de ajustar un poquito los horarios del grupo para que todos disfruten más. Siguiente punto. El siguiente punto me baso en Mage's Knight también. Y es... también es polémico, También es polémico a veces, pero me parece muy interesante, que es... Y en la mayoría de juegos yo lo aplico de forma natural, que es la opción de deshacer el turno. ¿Por qué? En primer lugar, ¿en qué consiste deshacer el turno? Pues simplemente tirar atrás en el tiempo y decir, bueno, pues si había hecho esta acción y había hecho no sé qué, no sé cuántos, pues lo rectifico y vuelvo al punto inicial, ¿vale? Aquí, si vas a permitir esto continuamente, es importante que el punto inicial esté claro, ¿no? Obviamente, si tú vas cambiando los puntos de vida, pues luego igual no te acuerdas. Que eso quede perfectamente claro. Si hace falta, pues tener un marcador aparte. Yo, por ejemplo, en Tainted Grail, lo que hago a veces es ponerme otro marcador adicional, ¿no? Tienes un cubito para marcar tu vida, pues en lugar de mover ese cubito, lo que hago es que añado un cubito más, ¿no? Entonces, como obviamente en un combate o casi nunca vas a ganar vida, sino que vas a perder, pues ya sé que el cubito que está abajo es el resultante del combate. Bueno, a donde quiero llegar. En Mage's Knight ya te dice directamente que puedes deshacer tu turno siempre que quieras. Es regla oficial, puedes hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque la gestión de mano es tan complicada, relativamente, que es mucho más fácil hacer tu turno y ver si vas a conseguir lo que te propones o no, ¿vale? Si tienes que hacer todos los cálculos mentalmente es mucho más difícil, vas a tardar mucho más y va a repercutir en que el juego va a durar más. Entonces, es una buena idea esto de poder permitir deshacer el turno, ¿vale? Obviamente, si estamos jugando un turno simultáneo, pues
deshacer todo va a ser difícil, ¿vale? Pero en cierta medida poder deshacer, dar esa flexibilidad para deshacer acciones, a mí me parece mucho más guay. Sobre todo si entramos dentro de un grupo de esos a los que les gusta planificar mucho, ¿vale? Como puedes ver, este tipo de consejos depende del grupo, se pueden aplicar y depende del grupo no se van a poder aplicar. Pero si tienes un grupo que le gusta mucho pensar las cosas, aquí se abren un montón de posibilidades muy interesantes. ¿Qué más? El siguiente punto es el que he comentado antes, aumentar la dificultad. Yo recomiendo aumentar la dificultad, ¿vale? No sé, que todos los escenarios sean un reto realmente, que pasarte el escenario sea un reto. Lo que pasa es que esto, como te decía antes, puede generar, como en Gloomhaven, que tengas que repetir un escenario, ¿vale? Esto es algo malo, porque en general repetir escenarios no mola. O sea, sobre todo en un juego que tienes 70 escenarios por campaña, pues no mola tener que estar... O sea, igual te vas a tirar 4 años con la campaña, pues como para tener que repetirlo. No. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de aumentar la dificultad hace que disfrutes mucho más y lo puedes compensar el hecho de tener que repetir el escenario con alguna regla casera. Llegamos al siguiente punto y es precisamente eso, el de eliminar las experiencias negativas o las experiencias aburridas o lo que no te motiva simplemente, ¿vale? Si no te motiva el tener que repetir un escenario en Gloomhaven, pues añade una regla casera que simplemente, si no superas el escenario, puedes seguir adelante, pero yo creo que, claro, no puede ser lo mismo que lo hayas conseguido que hayas fracasado. Entonces, si has fracasado, pierdes la recompensa, ¿vale? Pierdes todo el dinero que has recaudado, pierdes toda la experiencia y quizá pierdes también el reward, la recompensa de la misión, ¿vale? Esta es una posible solución. Esto hace que te eliminas un poco esa presión de ya no voy a tener que repetir el escenario si no quiero. Obviamente, si luego lo quieres repetir y todo el mundo está de acuerdo, pues adelante, repite el escenario, fantástico, como si lo quieres repetir 10 veces. De hecho, creo que puedes repetir escenarios, oficialmente lo puedes hacer, ¿vale? Pero que no sea una obligación. Y de esta manera te vas a poder permitir el lujo, sin temor, de subir la dificultad y disfrutar más del juego. Yo es que lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Lo de subir la dificultad. Comento otra anécdota. En Spirit Island yo jugué muchísimo, igual jugué, no sé por qué miro allí, si lo tengo aquí detrás. Bueno, pues en Spirit Island jugué como 20 partidas sin subir la dificultad, sin añadir adversarios, sin añadir nada, porque me daba la sensación de que no acababa de dominar el juego, ¿vale? Y no estaba disfrutando. Lo que me di cuenta después de subir la velocidad, subir la dificultad, subir el adversario, poner los eventos, etc., me di cuenta que no estaba disfrutando el juego tanto como podía haberlo disfrutado. Es mucho más gratificante subiendo la dificultad, poniendo adversarios, añadiendo cosas diferentes. Yo lo he disfrutado mucho más después de hecho, Spirit Island no era mi mejor juego, no era mi juego favorito, y se ha convertido en mi juego favorito junto con Gloomhaven a raíz de añadir todo eso. Para que te hagas una idea de lo que yo recomiendo, de lo encarecidamente que recomiendo subir la dificultad, y ya no insisto más en esto, ¿vale? ¿Qué más? Pues lo que decía es cambiar las cosas que no generen buenas experiencias dentro del juego, dentro de la partida. Si hay alguna cosa que no te gusta o que te parece aburrida, yo recomiendo que intentes hacer alguna regla, que va a ser muy específica para cada juego. Yo recomiendo hacer alguna regla para eliminar eso, ¿vale? Por ejemplo, también volvemos a Gloomhaven, hay una regla, bueno, voy a poner otro ejemplo para no ir siempre con Gloomhaven, luego lo hablamos, si no. En Time Stories, ¿vale? En Time Stories tú haces la aventura y pasa un poco lo mismo, que es que si no eres capaz de resolver la aventura, tienes que volver a empezar de cero. Tienes que volver a hacer lo que le llaman un salto y volver a hacer exactamente las mismas acciones que habías hecho hasta el punto en el que tú crees que era correcto. Vale, eso a mí me aburría muchísimo. Incluso, si mal no recuerdo, en el propio manual tiene una regla casera que puedes hacer, puedes ignorar el tiempo y puedes continuar la partida y ya está. No hace falta que vuelvas a empezar. ¿Vale? Adelante. Si hay un juego que te propone cosas que no te apetece hacer, yo creo que está bien encontrar una regla que evite esto, ¿vale? A mí, por ejemplo, en Gloomhaven hay una cosa que no me gusta, y en muchos Dungeon Crawlers también creo que sucede, que es que la partida se acaba justo cuando matas al último bicho, ¿vale? O hay un desencadenante final. En este caso, matas al último bicho y a lo mejor estás rodeado de monedas, todo lleno de monedas, pero a lo mejor te sobra un montón de acciones, te sobran un montón de cartas, has acabado súper bien, súper rápido la partida, pero no puedes ni siquiera coger esas monedas que tienes al lado. A mí esa regla es algo que no me gusta y que el juego, entre comillas, te obliga a que para coger esas monedas dejes con vida al último enemigo. Y entonces se generan turnos y turnos de tener a un enemigo ahí que ya sabes que está muerto, que lo vas a matar de un golpe,
pero lo dejas ahí turnos y turnos y turnos mientras vas saqueando la mazmorra. Vale, a mí esta fase de saqueo de mazmorra no me gusta nada y entonces tengo una regla casera mediante la cual tú juegas todas las cartas de tu mano una detrás de otra y puedes hacer todas las acciones. Y ahí ya sí que se acaba la partida. De manera que lo que se consigue es que una fase o un final de partida que a lo mejor te puede durar 20, 30 minutos incluso, 30 minutos, porque tienes que hacer muchas acciones para robar esas monedas que las tienes ahí, que nadie te las va a venir a quitar, ¿vale? Pues te genera una pérdida de tiempo brutal, una experiencia de aburrimiento brutal cuando debería ser todo lo contrario. Te has pasado la partida, o sea, lo has conseguido en un tiempo récord, te has sobrado un montón de cartas, lo has hecho genial, o sea, deberías tener una recompensa y no tener que hacer estos 20 minutos de aburrimiento. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Hay gente que le gusta farmear de esta manera, perfecto, es válido, pero si a ti no te gusta, pues cámbialo, busca una regla casera, ¿vale? Ya hablaré, si quieres, de esta regla casera más extensamente cuando hablemos de Gloomhaven. ¿Qué más? Pues... respecto a esto de repetir escenarios y demás, también hay veces que tú notas que vas bien en la partida, pero bueno, pues tienes que a lo mejor pasar a una siguiente fase del juego y sabes que esa fase pues igual puedes morir, ¿vale? Pues podemos añadir una mecánica que es muy sencillo, o no sería ni siquiera una regla, simplemente es añadir un punto de guardado. Le haces una foto a tu personaje, tal como está, haces una foto al tablero y tienes un punto de guardado. Si por lo que sea luego tienes mala suerte, las tiradas de dado no acaban de funcionar bien, lo que sea, puedes volver a ese punto de guardado y continuar la partida desde ahí, ¿vale? Esto está muy bien especialmente en juegos de campaña, ¿vale? Si es un juego de un escenario suelto, pues a ver, o ganas o pierdes, ya está, no tiene más. No, pues si has perdido mala suerte, es parte del juego y ya está. Pero claro, si es en un juego de campaña que eso te va a obligar a repetir el escenario y todo eso que hemos hablado ya, pues creo que la sensación es mala y que añadir un punto de guardado puede ser interesante, ¿vale? Y además también tiene su parte buena el añadir estos puntos de guardado, porque hace que tomes unas decisiones más arriesgadas que a veces te dan desenlaces mucho más épicos, ¿vale? Pongo otro ejemplo. En Tainted Grail es un juego de exploración donde hay un combate que a mí me parece muy chulo. A mí me gusta mucho la fase de combate. Lo que pasa es que, claro, tú empiezas siendo un Mindundi. Y a la que te sale un monstruo, un enemigo, un adversario un poquito fuerte, ya sabes que no lo vas a poder ganar, ¿vale? Y si no lo sabes, lo vas a descubrir enseguida con nefastas consecuencias. Entonces, te estás perdiendo. Yo la sensación que tenía cuando empecé a jugar es que me estaba perdiendo lo más divertido del juego, lo que más me gustaba del juego, ¿no? Que la exploración está muy bien, la historia está súper bien, pero a mí la fase de combate me gusta mucho, y a mí el rollo este de cartas me gusta muchísimo. Entonces me estaba perdiendo esa parte. Entonces lo que hice fue establecer esto, establezco el punto de guardado antes de hacer el combate, juego el combate y si me gusta el resultado, pues me quedo con ese resultado. Y ya está. Hay veces que el resultado sigue siendo un poco malo, pero bueno, pues creo que ya que he jugado, pues lo asumo. Pero hay veces que el resultado es nefasto y directamente tu personaje casi puede morir y te va a arruinar no solo ese turno, sino que te va a arruinar los siguientes turnos y va a hacer que la partida vaya fatal. Entonces lo de establecer un punto de guardado en este tipo de juegos me parece brutal y me parece que mejora muchísimo la experiencia. También te digo una cosa, en este tipo de juegos, en Tainted Grail concretamente, si me saliera un enemigo un poquito fuerte, yo ya no lucharía contra él, porque tienes mucho que perder, muchísimo. Entonces, a mí me abre las posibilidades de hacer combates épicos que de otra manera no hubiera podido hacer. Solamente hubiera podido hacer los combates aburridos contra bichos malos que no tienen ni puñetera gracia, ¿vale? Hablando claro. Punto de guardado, esa es mi consejo, mi regla que, pues, oye, ahí la tienes. Si te gusta, pues excelente. También te digo una cosa, en Tainted Grail sí que es verdad que hago esto, pero también aplico una norma que es hacer el juego un poco más difícil, ¿vale? Lo que te decía antes, puesto que hago el juego en este aspecto un poquito más fácil, lo que hago es que el nivel de experiencia lo multiplico por un 50%, ¿vale? En lugar de subir cada 2 puntos, subo cada 3. Y creo que funciona mucho, mucho mejor. De hecho, creo que incluso debería haberlo hecho más incluso, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Hablaremos cuando toque hablar de Tainted Grail. Vale, y bueno, y ya por último, no es una regla, ya hemos acabado con las reglas. Yo creo que jugamos a juegos de mesa para divertirnos y sobre todo cuando estamos haciendo un colaborativo es para hablar entre nosotros, para colaborar y para pasárnoslo bien, ¿vale? Entonces, esto no es una regla, sino que es un consejo que seguramente ya te habrá pasado, ¿vale? A veces no acabamos de disfrutar de la experiencia. Esto puede ocurrir muchas veces, estás jugando y tal, y ocurre algo, o llega una fase, por ejemplo, fase de Gloomhaven, de hacer el looteo este que a mí personalmente no me gusta,
O imagínate, seguro que te ha pasado, ¿eh? Estás en un juego ahí y al final ya no tienes nada que hacer, tu personaje no está haciendo nada, no puede hacer nada, o a lo mejor está muerto y ya no estás en la partida, pero la partida no ha acabado y tienes que esperar ahí unos 20 minutillos, media horilla, que no te lo estás pasando bien realmente, estás ahí pues como a la espera, estás incluso aburrido, ya te está sobrando el tiempo, ¿vale? Pues creo que es buena idea que en lugar de poner mala cara, en lugar de irte por ahí, pues que, bueno, pues finjas un poco que te lo estás pasando bien y colabores para que los demás jugadores sigan teniendo una buena experiencia, que probablemente es lo que están teniendo. ¿Vale? Es, ya te digo, no es una regla, pero es un consejo. Este también es un consejo que se lo he robado a Stegmaier, que he visto un vídeo que me ha gustado mucho y que lo recomiendo. ¿Vale? Porque tiene vídeos muy interesantes realmente. Y con esto yo creo que ya acabamos con las reglas caseras. Si quieres hacemos un pequeño repaso, que empiece el jugador que quieras, que todos los jugadores hagan el turno simultáneamente o en orden flexible, elegir el orden de actuación en cada ronda, si es que no se puede, si es que hay un turno de un jugador y un turno de monstruos, compartir dinero y objetos siempre que sea posible, aplicar mulligan siempre que pues empieces con una mano inicial que bueno, puedas variar, compensar los desbalanceos que tenga el juego, definir el tiempo en el que estamos pensando las acciones para que los jugadores estén todos más o menos, vayan todos a la vez, a la par. O añadir la opción de deshacer el turno, permitir esto, para agilizar un poco más el juego, porque siempre es más rápido jugar las cartas y ver qué pasa que no pensarlo todo en la cabeza. Aumentar la dificultad, súper recomendable, yo lo recomiendo muchísimo. Cambiar las cosas que no generen buenas experiencias, como por ejemplo pues el loot final de Gloomhaven, o los saltos estos de Time Stories, o lo de repetir escenario, que es lo peor que tiene cuando fracasas en Gloomhaven. Creo que es muy aburrido, sobre todo cuando tienes que repetir escenario más de una vez. Uf, ¿vale? Bueno, no mola nada. Y al final, pues esto, que todos nos divertamos, que todos nos lo pasemos bien, y espero que te haya gustado este vídeo, que hayas sacado muchas ideas, que disfrutes mucho jugando a juegos cooperativos. A mí me encantan, son mis juegos favoritos, y ya te digo, estas reglas son reglas que yo he aplicado. De hecho, el otro día estaba jugando una partida a Nemesis en modo full cooperativo, aplicando casi todas estas reglas, y bueno, la experiencia fue brutal, brutal. O sea, bueno, a mí me encantan estas reglas, así que por eso te las comparto. Nada más, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y haz todo ese tipo de cosas, y nos seguimos viendo por aquí. Hasta la vista, un abrazo.